Uruguay. Ya está, lo dijimos, en los estudios centrales, José Lorenzo López, o más conocido públicamente como José Lo López, un hombre nativo de la zona de Porongos, Santísima Trinidad de los Porongos, la capital de Flores, donde tengo muchos amigos. Te acercás y se... Muchos amigos allá. Recuerdo que lo conocí a José Lo en un glorioso partido, semifinales del Campeonato del Interior hace 2 o 3 años atrás, entre Artigas y Flores. Creo que finalmente Flores nos eliminó de esa semifinal, me parece, y él estaba ahí comentando un partido de fútbol, y ahí nos conocimos, si no recuerdo mal, José, así que también sos comentarista. ¿El Wander de Artigas? ¿Sí? No, la selección. Incursionamos, sí, también en el periodismo deportivo, ahí medio amateur, pero también despuntando un poco una actividad que nos gusta mucho. ¿De qué cuadro sos hincha? Bueno, el más grande, de Peñarol. Y en Flores, soy de un cuadro muy pequeño que hay allá, que es Cerro, del cual, aunque no parezca, jugué en algún momento. ¿Es un aguerrido marcador de punta, me imagino? No, un centro forward. ¿Centro forward? Sí. Y te levantaban centro de la derecha y de la izquierda, así, distintamente. Sí, los centros, viste, que hay que cabecear. Los cabeceaban de todos lados. De todos lados. Los dos grandes allá son Independiente y el Porongo. Independiente y Porongo, sí. Yo soy más simpatizante de Independiente porque mis hijos juegan ahí. Ajá. Y bueno, por supuesto, como conocemos, el Porongo es un cuadro bastante conocido también. Llegó a ser campeón del interior, ¿no? Sí, en varias oportunidades jugó. ¿Independiente también? Una liguilla a nivel profesional, el Porongo. Hasta un torneo internacional, creo. Un torneo internacional, sí. No sé, pero Bueno, creo que fue el primer cuadro del interior que jugó en un campeonato internacional, me parece. Sí. Bueno, pero no es para eso que te invitamos. La gente acá te conoce públicamente como uno de los dirigentes más visibles a nivel mediático, precisamente del sindicato, de los sindicatos del Estado y del INAU. El INAU fue una creación, si no recuerdo mal, de un gobierno basista pensando en contener jóvenes y niños con problemas familiares. Luego, bueno, ha pasado el tiempo, la sociedad cambió muchísimo. Hoy ustedes en el INAU se enfrentan ante una situación, yo diría, lo más parecido a un drama cotidianamente, ¿no? En ese contexto, la presión que sufren ustedes como funcionarios debe ser terrible. Bueno, es complicado, sí. El INAU es una institución muchas veces no tan conocida por el desarrollo que tiene, pero normalmente se conoce por las situaciones más complicadas que tiene el INAU en los servicios donde hay adolescentes con privación de libertad por haber cometido infracciones a la ley penal. Pero el INAU es una institución grande, ¿no? Tiene más de 4.700 trabajadores. Sí, recién decía el doctor Salaverry, el caso de ese Mercedes, bueno, que la gente no conoce al INAU en ese rol, ¿no? Un caso bastante paradigmático, ¿no? Donde esa familia biológica que reclamaba a sus sobrinos y nietos, tiene hijos internados en el INAU porque no lo puede sostener, una cosa media paradójica, ¿no? Lo que hacía ver de que la situación en particular era bastante turbia y que podría llegar a haber algunos otros intereses en juego, que bueno, lo va a dirimir la justicia y que en definitiva allí se sabrá qué es lo que va a pasar. Pero el INAU es un servicio que tiene, bueno, el Estado, que atiende directa e indirectamente más de 70.000 niños. Más de 70.000. Más de 70.000 niños, muchos de ellos, la gran mayoría, por convenios con guarderías, por el Plan CAI, por convenios con asociaciones civiles, que son niños pequeños que tienen, diríamos, su primera atención en infancia en esa guardería, y después tiene, bueno, los servicios oficiales del INAU desparramados por todo el país. El INAU está en todos los departamentos, en la mayoría de las localidades de cada uno de los departamentos, y bueno, lamentablemente, normalmente se conoce por la situación de los adolescentes infractores, que bueno, evidentemente es un tema bastante complicado, pero que en definitiva ha habido de un tiempo a esta parte un cambio importante en la gestión, que bueno, que esperamos que nosotros por lo menos estamos muy esperanzados en que esto pueda seguir por el carril que se venía transitando de buscar, de seguir encontrando más soluciones, aunque nos preocupa un poco las situaciones que han estado pasando en los últimos días, donde nuevamente hay una inestabilidad, donde los problemas de gestión se hacen sentir de nuevo, y donde en una bomba de tiempo como es un lugar donde cada vez hay más gurises en privación de libertad, no tenemos la construcción de nuevas plazas,
y se siente la falta de personal, eso hace todo un combo que es muy probable que si no se soluciona o no se buscan soluciones rápidas, pueda explotar nuevamente en cualquier momento. Claro, ustedes actúan sobre las consecuencias de ese drama social. Las causas ustedes las padecen como cualquiera que padece ese ambiente, ¿no es así? Sí, en tu caso, ¿vos de qué año sos funcionario? Yo entré en el año 89 al INAO. O sea, llevas 23 años. 23 años. En 23 años has visto pasar 2 o 3 generaciones, para hablarlo así en términos Sí, más de o menos, tiempo. sí. ¿El proceso ha empeorado o ha mejorado en estos 23 años que vos llevas ahí? Bueno, depende, no todo es absoluto en el INAO, ¿no? Hay cosas que han mejorado mucho, otras que, bueno, se vienen manteniendo o arrastrando desde hace mucho tiempo, y hay otras que cada vez son más complicadas. Este tema de los adolescentes infractores es un tema que ha tenido diríamos, un desarrollo bastante importante y que ha complicado la situación. Los compañeros que trabajan allí, en esos centros, de los cuales tenemos permanente contacto, nos dicen claramente los gurises que hoy hay en privación de libertad no son los mismos, ¿no?, de que hace 10 años, 12 años, no son los mismos que hace 3 años atrás. Los niveles 3 años ya hay una diferencia. Sí. Los niveles de violencia, todo el tema del consumo, de las adicciones, de cómo llegan los chiquilines adentro, de los servicios, los síndromes de abstinencia que se desarrollan en cada uno de los servicios, realmente complican mucho la situación, y quienes están al frente atendiendo, batallando día a día con los chiquilines, se les complica bastante, ¿no? Hoy, bueno, esta semana se ha aprobado las 250.000 firmas para este llamado A la baja de a la baja de la imputabilidad. Por tanto, me parece que lo sustancial de este proyecto es ese centro de rehabilitación para menores infractores, ¿verdad? O sea, un verdadero centro. Eso no es parte de la solución, o sea, porque, a ver, desde el Frente Amplio se ha manejado, o se ha distorsionado la lectura de esto, porque que se van a meter presos con los mayores, lo he escuchado inclusive de legisladores importantes del Frente decir que se va a mezclar a los adolescentes con los chorros grandes. ¿Y eso no va a ser así? Eso no va a ser así, a ver, ¿Cómo sabe que no va a ser así? un centro de rehabilitación específico para menores, se entiende que mayores no van a poder entrar. Bueno, no. Pero si se baja a 16 años, libre, van a ser todos mayores de los 16 años. No, pero de 16 años en un centro de rehabilitación no es con tipos de 30. No, lo que dice la consulta popular esta que se va a desarrollar es claramente que se va a bajar la edad de imputabilidad de 16 años. Exacto. Por lo tanto, a un adolescente a partir de 18, los 16 años preso. lo van a imputar como un mayor. Como mayor, pero Por lo dentro, tanto, pero dentro de un centro de no, rehabilitación eso no lo específico. dice. Lo que dice es que tiene dice que haber dice creación de un centro de rehabilitación, Bueno, lo dice el texto dice expreso. el texto de la ley. Por supuesto que lo dice expreso. Pero dice creación de un... no para los de 16 años, sino para los... Bueno, está, pero a ver, teniendo todos los votos para hacer lo que corresponde, porque vos estás hablando de periodos de 80... Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el... Ya queda claro que vos no apoyás eso. No, para nada. Pero, estamos de acuerdo, claro, pero yo me parece que está bien la discusión. Ahora, el texto expresamente habla de la creación de un centro de rehabilitación pero en específico para realidad eso menores. es una pantalla que se le... Pero la pantalla es todo, o sea, pero la A ver pantalla si es todo. podemos entendernos. Sí. En realidad, el INAU, ahora a partir de la ley de la creación del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, todo eso otro, sin ser la baja en la edad de imputabilidad, ya está resuelto en la ley de la creación del SIRPA. ¿Qué es el Es SIRPA? más, el SIRPA es Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Es lo mismo que antes se llamó el INTER, que era el Instituto de Técnico de Rehabilitación Juvenil, pero que ahora se le cambia el nombre, se le da otra estructura. ¿Y por qué vos no crees que es bueno este proyecto? ¿Cuál? El de bajar la edad de la imputabilidad. Bueno, porque nosotros estamos convencidos que la salida para los adolescentes infractores no pasa por más represión, sino que tiene que ver con otros caminos de salida que hoy se están desarrollando y que realmente han dado muestras claras de que por ahí está la cosa para poder de alguna manera reinsertar a estos jóvenes nuevamente en el mundo del trabajo. Nosotros ¿Y cuáles son esas muestras claras, por ejemplo? Bueno, por ejemplo... Sacando el asesinato de la Pasiva y de todos los episodios que hemos tenido de violencia en aumento. A ver, vos apoyás el proyecto. Pero por supuesto, recorro los barrios, hablo todos los días con malandras, o sea, todas las noches con pastabaceros, o sea, sé cuál es la realidad. Es cero responsabilidad y cero contra la autoridad, o sea, la autoridad no existe, en realidad. O sea, mirá que estoy totalmente
totalmente en la vereda, o sea, y me molesta muchísimo, me molesta mucho del poder que está hoy, que digan lo que la ley no dice, o sea... No, está claro, vos no lo apoyás, lo que todavía no tengo claro es por qué vos no lo apoyás al proyecto, José. Bueno, justamente, yo creo que hay otros caminos de salida que tienen que ver con la posibilidad de darle oportunidades reales, no a todos los jóvenes, porque sabemos que hay adolescentes que... Mirá que me interesa mucho la opinión de los dos, porque yo no tengo claro mi postura frente a eso. Bueno, hoy tenemos alrededor de los 400 y pico de adolescentes que están en privación de libertad. Hay más de 80 que, producto de convenios que se han hecho entre los sindicatos y las empresas normalmente privadas, ahora se está incursionando también en algunas empresas públicas, se le están dando oportunidades a adolescentes que están en privación de libertad. O sea que hay más o menos 400 de 16, 18. 450 más o menos en privación de libertad, más 150 que tienen medida alternativa. De esos 450 hay alrededor de 70 que hoy ya están incursionando diríamos, el desarrollo, insertándose a la sociedad por el mundo del trabajo, de los cuales ninguno de esos 80 ha reincidido. Algunos ya han egresado. ¿Ninguno de los 80? Ninguno. Algunos han egresado ya a nivel de porque cumplieron su pena o porque ya tienen una sustitución de medida y siguen trabajando y ninguno ha reincidido. Entonces, nos parece que el camino para poder solucionar de fondo una situación tan compleja como esta, no es meterlo cada vez más chicos presos. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con una cuestión estructural que le dé la posibilidad a estos gurises, que algunos de ellos quizás nunca tuvieron oportunidades, de poder de alguna manera reinsertarse en la sociedad. Sabemos que este es un tema muy complejo en la opinión pública, este debate que se da acá, se da todos los días en la calle, pero nosotros tenemos una posición muy clara en ese sentido y que la sustentamos con la experiencia que vivimos día a día. Para nosotros sería mucho más fácil, sobre todo para los compañeros nuestros que están día a día con chiquilines que muchas veces agreden, que muchas veces están en situaciones complicadas, decir no, mejor nos lavamos las manos, nos sacamos este problema de encima, pero en realidad nosotros entendemos que la situación pasa por otro lado y no por el camino de la represión. Sí, José. Pero usted, López, recién dijo que la situación de esos jóvenes era la de una bomba de tiempo. ¿Cómo se compatibiliza eso? No, yo lo que digo es que el sistema es una bomba de tiempo porque cada vez tenemos más chiquilines en privación de libertad, con el mismo personal o en algunos casos con menos personal y en la misma infraestructura edilicia que tiene el INAU desde hace mucho tiempo. Por eso nosotros tenemos ahora una discusión importante con las autoridades del INAU, de las cuales tenemos con esta última administración un relacionamiento bastante adecuado. Tenemos una diferencia importante porque el INAU, normalmente nosotros hace 20 y pico años estamos en esto, y siempre lo que es más difícil es conseguir los dineros para hacer las obras. En este caso el INAU ya tiene desde hace 2 años la plata para poder, está presupuestada para poder construir ese centro de rehabilitación que se planteó en algún momento. Tiene aparte recursos extra presupuestales que el Poder Ejecutivo le ha brindado, como es el Regimiento 9, lo que era el Regimiento 9 para que el INAU lo sustituye. Tiene también la posibilidad ahora de que la tablada sea cedida para el INAU, y sin embargo, todo eso, nosotros creemos que por problemas de gestión, no se está concretando y tenemos una situación bastante compleja en ese sentido, lo que hace que al haber cada vez más chiquilines en un espacio más reducido, evidentemente eso genera una situación... Todo el mundo levanta la mano para preguntarle cosas. Yo quiero hacer una compulsa acá. El problema de la contratación de un arquitecto y no utilizar la dirección del... Doctor Sanabria, yo quiero hacer una compulsa acá. Somos... ¿Dónde ubica López los problemas de gestión que hacen imposible adecuar la tablada del Regimiento 9? Pero son los mismos que hacen que está la plata para que las escuelas se construyan y se caen a pedazos. El problema es el problema de gestión general en todo el gobierno. A ver, pero vamos a identificar. Pero vamos por los temas. Vamos a terminar el tema de la imputabilidad. Joselo, como todos nosotros, debe tener hijos. Entonces la ley dice que si van a la casa de Joselo, se meten para adentro, le violan una hija, le meten un revólver al padre en la cabeza, se la vuelan, se ha tratado como mayor. A ver, un gurí de 16 años no tiene el discernimiento. Topolansky pide
que ahora voten con 16 porque para una cosa sirve que voten y eso para es lo que otra te no. quería decir. Si se baja la edad de imputabilidad, también hay que dar derechos civiles. Pero lo que pasa es que se voten a los 16 confunden los derechos, porque también hay otro proyecto, y que me parece que está espantoso, que dice, ya que pueden votar, ya que pueden ser metidos presos, ya que manejen. Y un gurí de 16 años no puede manejar, porque hay... De la misma manera que no puede ir preso de la adulto. No, disculpa. ¿Sabes cuál es el tema? Adolece, una cosa, digo, vos marcás no la se cancha. dice porque la gente no escucha. La vos edad marcás de la cancha. imputabilidad en este país Sí. no es de 18 años. La edad de imputabilidad a partir de los 13. Sí, pero si te a pones- partir si de te- los 13 años, cuando un menor Y si te pegan un tiro con comete- 13 años, ¿qué pasa? Bueno, va en Va cana, preso, pero, va en cana. y a los 2 Pero años... no va con los mayores, no, va con claro, los menores. pero oíste, en 45 días está visto que lo pueden sacar. El que mató a la pasiva en No, pero eso 45 no días tiene lo nada pueden que ver con la sacar. edad de imputabilidad. Bueno, eso pero tiene ¿cómo ver no tiene que ver? con Lo un que se te sistema. está diciendo es que si el tipo te mata, no lo largues a los A ver 45 si lo días. podemos entender. Si lo Sí, podemos yo estoy de entender. acuerdo, pero es Pero grave lo La que veo estamos difícil que se hablando. entiendan en ese tema. Bueno, No, hay pero- una cuestión. Lo que no podemos decir es que se va a bajar la edad de imputabilidad. Déjame cerrar este Pero- tema, José, porque hay otros que me interesa y creo que a la gente le interesa. Primero, voy a dar una simple opinión. Yo creo, no compartí nunca el proyecto de ley este de Bordaberry. Lo primero que voy a decir. Tengo dudas que voy a votar cuando se dé el hecho de votar. Yo creo que si se quiere encarar este tema, no políticamente, y sí socialmente, la pena tiene que estar en relación al acto. No me importa que tenga 5 años. Si fue capaz de matar, él tiene que tener una pena acorde al acto que supo hacer, porque si fue capaz de hacer un acto tan grave como eso, tiene que soportar la pena que conlleva el acto. La pena debe ser no con la edad, sino con el acto. Si queremos ser un país de primera, como alguna vez estos tipos que nos gobiernan nos vendieron esa fantasía. ¿No es así? Y hoy ahí no transo con nadie porque es mi postura y sé que en Europa muchos países lo aplican. Ahora, me gustaría saber de todos los que estamos acá, ¿qué votarían? Vos, Liber, ya tengo claro, votás por el proyecto. Por el ¿Usted, proyecto. doctor Salaverry? No sé todavía. No sabe. José Ripoll, Yo también tengo dudas. vos votás contra el proyecto, José. ¿Y vos, Sergio Bula? Yo también ya lo sé, pero te diría que por dos cuestiones A ver. no votaría el proyecto. Porque va O sea que la tendencia en tu caso es no votar. es no votar. ¿Por qué? Porque va contra mis intereses de clase como trabajador. Porque No me digas que vos querés toda esa sanata de intereses de clase. No, ¿Qué pero ha pasado contigo? escúchame, yo no creo que un gurí a los 16 años pueda ser mandado a una cárcel de adultos. La verdad. Bueno, está Pero te bien. están hablando de un centro de rehabilitación, hay que ir por la punta. O sea, estamos perdiendo el objetivo. O sea, el objetivo es que tiene que haber. No, pero no intentes convencerlo, Libre, No, esa es pero la si no postura está, de- y si no está en la ley, están los votos, los 50 votos del frente, los que No, no, aporte no. la oposición, No, pero- para no, generar lo que haya que generar. Liber, Bajemos a Liber, tierra. Liber, vamos por o otro- vamos a votar dentro de un cajón. Vamos por otro lado. Va a ser un gran jefe de campaña el amigo, ¿no? Vamos por Pero- otro lado. pero, En- por en, favor. en octubre del 2004, y como última de las herencias de los partidos tradicionales, pero por unanimidad se votó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Que a esta altura hay que perfeccionarle muchas tuercas. Ahora, lo que no tengo dudas, Sergio, que la inmensa mayoría de la gente va a votar ese proyecto. 70% Ya está a está favor. harto de los 70%. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver, pero para unas cosas nos sirven las vamos a ver. encuestas y para otras no. Digo, Vos vamos a hacer José, vas a ver Yo que sí. digo, Va contra bueno, los vamos a ver. Y viste que Va a yo- depender mucho de lo que haga, por entre otras cosas, los partidos políticos. Ah, Porque por esto supuesto. está totalmente politizado Ah, acá. No nos van a vender Pero nosotros que eso el es- problema es un problema Pero cultural y social. Esto es el un problema frente político. llegó al gobierno Esto es un problema político. politizando absolutamente todos los temas. Esa es una No, realidad. es un problema del frente. Yo No, lo que pero, digo es- pero ¿Vos sos frentista, si José? vos sos frentista, No, ¿o no, no? yo no sos soy fren- frentista. ¿No sos Yo frentista? no estoy militando ahora en ningún sector político partidario. Tenemos que ir al corte. He votado sí al Frente Amplio, pero no milito hoy ¿Vos sabías? a nivel político. ¿Qué pensás? Parece de que- Salle, no milita en ningún sector político, ¿viste? No, está bien, El yo amigo creo Salle. la palabra de él. Claro, no, yo también digo, pero digo, en la realidad, Pero además no me ¿Vos a quién extraña. votás? yo voto a los colorados, no me cabe ninguna Pero duda. pero ¿a quién sorprende que un sindicalista apoye a la izquierda? No, pero aparte me parece que deberíamos todos, colorados, frentistas, tocar los temas sacándonos, desprendiendo camiseta política. Tú te pensás que yo Pero estoy ahí- apoyando ahí esto. no ¿Vos coincido crees que contigo, París. Bordaberry, esta consulta popular que largó, no lo hizo desprendiéndose No, de debería Lo ser un mismo tema de la que hicieron sociedad. con el Yo agua, cuando con digo que ANCAP, tengo- con pero todos yo los digo temas. que tengo dudas. en este De tema. votar ese sabemos proyecto que- es porque agrede principios liberales de los que soy absolutamente los que tengo absolutamente arraigados contigo. en una convicción ballista que no me la saca nadie. Ojo al gol. De todas maneras, creo que este tema debe ser votado, al igual que el tema del aborto, al igual que el tema del voto en el extranjero, deben ser posturas personales, no de partidos.
Yo sé que mucha gente se va a sorprender con esto. Yo el plebiscito del voto foráneo voté a favor, porque para mí, yo pienso como pensaban los antiguos romanos. Esté donde esté un uruguayo, tiene su derecho a votar sobre su patria y decidir sobre su patria. Me importa tres pepinos si los frentistas le interesaba esto por razones electorales y si los blancos y los colorados le interesaba esto por razones electorales. Es un tema de postura personal, igual que el tema del aborto, y creo que con este proyecto también. No es un tema de colorados, blancos o frente amplistas. Me parece a mí. Tenemos que ir a un corte y luego del corte vamos a entrevistar al José López, dirigente sindical, más que integrante del INAU. Porque Mujica hace poco lo llamó de infantiles a los dirigentes sindicales. El gran ídolo de los muchos sindicalistas acá, que son, su sueño es ser ministro y diputado y senador del Frente Amplio, ¿no? Y nada más y nada menos que el presidente del Frente Amplio, porque Mujica no es presidente de los uruguayos, es presidente del Frente Amplio, porque uno lo escucha hablar, él habla claramente como presidente del Frente Amplio. Llamó de infantiles, recordando aquel libro de Lenin sobre el infantilismo de izquierda, no es así, como uno de los grandes pecados que tiene la gente de izquierda. Pero además, ha salido hace poco una encuesta de Equipos Mori, también muy simpática a la izquierda, no es así, gana millones de dólares en sus ventas al gobierno de servicios, sosteniendo que la clase política y el sindicalismo son las dos corporaciones más desprestigiadas que hay en el Uruguay. Y además son las que nos gobiernan, porque quien no sabe que en este país gobierna la clase política en general y el sindicalismo. Si resulta que quienes nos gobiernan son los más desprestigiados en el país, ¿cómo definir los países de primera? ¿No? Bueno, son algunos temas que vamos a hablar con José López después del corte. El país masoquista. ¿El país? Masoquista. Bueno, definición nunca lo había escuchado. Corte y ya volvemos. Porque decía que había una relación. Bien, imagínense lo que es la asamblea que tenemos aquí en los estudios centrales de X40, Radio Fénix. Canelones Casi Jackson, bueno, sobre este tema que disparó, ¿no? Yo ya ni me acordaba de este proyecto que se va a tener que votar ahora en las próximas elecciones, porque la Corte finalmente aseguró de que las firmas están. Pero lo lamentable... Yo estoy seguro que la inmensa mayoría va a votar a favor, ¿eh? No, claro, lo lamentable es que en realidad se mezcle lo político. O sea, para mí las cosas no deberían, los temas que hacen a la vida no deberían ser políticos. O sea, y no lo voy a yo no lo voy a defender como colorado, lo voy a defender como padre, como jefe de familia, como empresario. Yo te voy a decir, como, decir lo que pienso, ese es el tema. decir lo que pienso, viendo lo que pasa todos los días en este país, que este país se nos fue al carajo. ¿Sabes? Eso lo tengo la plena convicción que este país se nos fue al pero carajo. claro, Y pero hace hay mucho responsables, hay responsables y no me diga que es La pregunta que yo me hago es, liberalismo de los 90, ese no es el... la pregunta que yo me hago es qué tipo de actitud debe tomar un gobierno para tratar de recomponer algo y salvar algo de lo salvable en este país. Pero bueno, no ese es el tema que estamos hablando con nuestro invitado de hoy, con José López, que ha dejado su actividad para acompañarnos. José, vos has tenido muchas veces una actitud crítica fuerte además, y has marcado la cancha, que me imagino que en el sindicalismo no debe ser nada fácil. Es un sindicalismo en los últimos tiempos muy amarillo, muy condescendiente con el gobierno. Reconozco que el gobierno le ha dado al gobierno del Frente Amplio en estos últimos 8 años muchas cosas que el sindicalismo históricamente pidió, pero bueno, desde mi visión no debería de todas maneras perder esa identidad que ha tenido siempre de independencia, o por lo menos independencia del poder político que ha tenido por lo menos en la época de los partidos tradicionales. Vos marcaste una línea, eso te reconoce mucha gente. La pregunta que te hago yo es, ¿cómo ves esta vinculación del sindicalismo en general, a modo PIT-CNT, con la gestión del gobierno? ¿La ves que la sigue, que es condescendiente, que no debería ser así, que debería mantener una independencia de clase, como hablaba Sergio? ¿Puedo agregar una cosita a lo que plantea Neri? Sí. No, porque tú dijiste condescendiente con el gobierno. Y yo diría que iría un poco más lejos y diría que el sindicalismo es el gobierno o es parte del gobierno. Hoy día tenemos dirigentes sindicales en el Parlamento, tenemos dirigentes sindicales en los órganos de algunos las que están en las dos principales partes. empresas del Estado. Bermúdez de la FUS Tenemos es diputado y es dirigente sindical. Tenemos dirigentes sindicales que están en las empresas del Estado, tenemos dirigentes sindicales que están en la dirección del partido oficialista. Entonces, todo eso, ¿cómo le está haciendo el movimiento sindical? A ver, nosotros creemos en un movimiento sindical único, que es el que tenemos, es uno de los pocos países donde, prácticamente el único país donde hay un movimiento sindical único, que se puede construir en función de que quienes fueron los fundadores lograron establecer un mecanismo que justamente lo que de alguna manera demuestra es que se puede convivir más allá de las diferencias que haya dentro del propio movimiento sindical. Eso para nosotros es una joyita que la tenemos que preservar. Por eso cada vez que ha habido algunos anuncios de definir la posibilidad de tener una
un nuevo agrupamiento de sindicatos por fuera del PCNT. Nosotros no compartimos para nada eso, creemos que hay que dar la pelea para de alguna manera tener una alineación independiente dentro del propio PCNT, y en ese trabajo estamos. Lo otro, con respecto a la vinculación de determinados dirigentes sindicales con el gobierno, bueno, esto es histórico, o sea, no es una cuestión que haya sucedido en los últimos años. La izquierda ha estado, el sindicalismo siempre estuvo muy identificado con la izquierda, y a partir de la llegada del gobierno del Frente Amplio al poder, a poder de alguna manera desarrollar o conducir los destinos del país, bueno, eso ha generado algunas turbulencias en la propia interna del movimiento sindical, en función de que hay algunos compañeros que dirigen sindicatos, y que los cuales nosotros respetamos mucho, pero tenemos visiones diferentes, tienen que jugar con dos camisetas, y eso es muy difícil. O sea, por un lado, jugar con la camiseta de defender los derechos de los trabajadores, para los cuales de alguna manera están siendo representados o tienen la posibilidad de representarlos dentro de la dirección del movimiento sindical, y por otro lado tienen que jugar con la camiseta de su fuerza política, que de alguna manera aquellos que son más militantes también la defienden, y eso siempre ha sido muy difícil, jugar con dos camisetas. Bueno, pero eso es lo que yo no considero correcto. Si sos dirigente sindical, ¿cómo puedes ser dirigente de un partido político? Bueno, se puede. Históricamente se ha podido, y no hay ninguna, diríamos, ilegalidad en eso. No hay ningún reglamento interno del PCNT que lo prohíba. No. Lo que sí no se puede es definir o participar dentro del movimiento sindical cuando tenés un cargo electo o un cargo de particular confianza. Pero sí... Pero está el caso Bermúdez de la FUS, bueno, pero, es diputado del Frente Amplio y dirigente de la FUS. No, pero cuando ejerce como diputado... deja de ser dirigente. Efectivamente. Por eso yo digo que hay cuestiones que muchas veces la posibilidad que tienen los compañeros de discernirse entre una cosa u otra, nosotros no la compartimos, pero la respetamos porque son parte pero en ese de caso, la regla del juego que hay dentro del movimiento. Ponele que el caso Bermúdez que cité, creo que hay otros, pero es el más notorio por su conocimiento público que la gente tiene. Ponele que hay un conflicto en la salud y él justo está de diputado. ¿A quién defiende ahí? No, está claro, creo que el compañero ha sido electo para defender los intereses de los trabajadores, y va a defender los intereses de la clase por la cual él representa no solo a sus trabajadores, sino al movimiento sindical en el lugar donde lo representa. Entonces, yo puedo entender de que sea una cosa difícil de entender por algunos, pero son parte de las reglas del juego que convivimos, y lo primero que hay que decir es que ninguno de los compañeros que está dentro de la dirección del PCNT está porque dio un golpe de Estado en su sindicato, sino porque las bases de esos sindicatos lo eligieron para poder estar representándolos en los lugares. ¿Por qué Mujica los llamó de infantiles? Y porque Mujica dice muchas cosas que yo que sé, que las dice porque tiene la ¿Es el posibilidad presidente de la República? ¿Y? ¿Cómo que y? Claro, ¿y qué tiene que ver? Como te digo una cosa, te digo la otra. Efectivamente, yo digo, Mujica dice muchas cosas, yo por supuesto... Muchos de ustedes le dicen el compañero Mujica. Bueno... o sea, Mujica no es el presidente que se merecen los uruguayos, estás diciendo de alguna manera. No estoy diciendo eso. Cada país tiene en realidad dice, claro, cada país tiene, o sea, presidente que se merece. Inducido por el sindicalismo en gran parte. O sea, porque en realidad... no votan los sindicatos en las elecciones, votan las personas, o sea, pero la fuerza... O sea, vos me hablas de el derecho de los trabajadores. Sí. En Uruguay hay trabajadores clase A y trabajadores clase B. Están y claro, los empleados públicos son categoría A, y dentro de los empleados públicos también lo podemos dividir. Yo cuando veía, por ejemplo, el bombero que la nenita falleció esta semana y que dicen que tiene que salir a hacer sus 48 horas de servicio, 48 horas de servicio un funcionario público, ¿no es cierto? Por otro lado, vemos que, por ejemplo, en el BROU pararon 400.000 cheques en el clearing. ¿Por qué? Porque hay un conflicto que se tenía que quedar una hora más a fin de mes para pagarle a los jubilados. Pero el sindicato de EU es muy mayor al del sindicato. Bueno, pero siempre, o sea, la igualdad yo la veo como igualdad para toda la sociedad. Y a mí me parece que los funcionarios públicos tienen unos derechos y los demás tienen otros. A un funcionario privado, cuando mete la mano en la lata, lo echan, ¿verdad? A un funcionario público le hacen un sumario. Yo te mostraba hace un rato...
Digo, después de 8 años, de estar sumariado con 50% de sueldo. No sé, la gente me pide que no se pisen porque si no, Bueno, no se pisen. yo creo que hay que hablar con conocimiento de causa. Sí. Y lo que vos estás diciendo, tenés todo el derecho a decirlo, yo no lo comparto, no es así. Los trabajadores somos trabajadores, no hay Sí. trabajadores clase A y clase B. Lamentablemente hay trabajadores que ganan menos y hay trabajadores que ganan más. De la misma manera que hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos. Claro, pero me gustaría que pelearan más que por AEU solo, que por los gremios pesados, que también pelearan por los bomberos, que pelearan por... Bueno, los bomberos es una filial de nuestra confederación con la cual... ¿Cuánto gana un bombero? ¿12.000 pesos? ¿13.000? ¿Cuánto ganará? Bueno, pero justamente vos estás diciendo cosas que no las podés sostener en la argumentación. Porque... Digo, se sostienen solas, no, aparte. pero digo, los o sea, bomberos son empleados públicos. son empleados públicos. Hay un conflicto en este momento en la salud pública, donde parece que es un disparate lo que están haciendo los compañeros de la salud pública, porque están pidiendo ganar más de 8.900 pesos en este país. Y son empleados públicos. Pero me parece perfecto, yo soy el primero en defenderse contigo. A ver, la salud tiene que mejorar. Pero son empleados públicos, entonces vos no comparé los trabajadores de la actividad privada con los trabajadores de la actividad pública. Pero en la el actividad sindicalismo privada, debería defender a todos. en la actividad privada también hay trabajadores que ganan muy bien y también hay trabajadores que ganan muy mal. Y exactamente lo mismo pasa en el sector público. Esto que se ha planteado una diferenciación que muchas veces ha venido direccionada del presidente de la República hacia abajo en contra de los trabajadores públicos y tienen eco en personas así como vos que también se suman a lo que dice el presidente de la República, planteando de que el problema acá son los trabajadores públicos, cuando eso para nosotros no es así. Es un pedazo del país, casi 300.000 empleados, ¿no es cierto? ¿Cuándo tenemos? 200 cuántos mil, es un gran pedazo del país. Son 200 alrededor, contando todas las intendencias municipales, alrededor de 260, 270.000 trabajadores. Hay 65.000 más desde que el Frente Amplio gobierna. No, eso no es así. Pues si salió pero no es así. Lo que se ha es regularizado la situación de todos los contratos precarios que tenían los gobiernos anteriores. Estamos hablando de becarios, pasantes... Yo cuando llegaste yo te mostré un video hace un rato y vamos a ver si hay diferencia entre privado y público. Te mostré un video donde un funcionario del INAU usa vehículos oficiales hace 4 años retirándole la matrícula todas las noches, colocándosela en la mañana, ¿verdad?, en un templo umbanda, y eso está identificado, está grabado y está publicado. Ahora, ese funcionario, si fuera privado, de una empresa particular, y le ponemos ese video de la empresa, ¿qué hace? Lo echa por notoria mala conducta. ¿Qué hace el gobierno cuando hay tantos de estos funcionarios que usan vehículos oficiales y otras tantas cosas? ¿Qué hace? ¿Lo sumaya, lo retira, lo sanciona, lo echa? Lo sanciona en función de la falta de la... Pero a 4 años usamos. Mira, por ejemplo, un artículo del país... No son 4 años, pero está diciendo cosas que no, pero te disculpá, ¿cómo que no estoy diciendo? Lo digo y lo confirmo. Oliver Trindade lo dice. Yo te digo una cosa, un vehículo. ¿Quién tiene la palabra santa? No, porque la investigación la hice yo. Bueno, por eso pero no es así, no es 4 años que investigaron. 4 años, te digo, el 26... 4 años no, porque señor, los vehículos esos no son de hace 4 años. Señor, se lo está diciendo Oliver Trindade y con causa. Pero te hago un comentario. Te hago un comentario. El 26... ¿Vos hiciste la denuncia penal con eso? A ver, yo le mando la denuncia a los que tienen que hacer las denuncias. O sea, a mí, y me parece que todo el sistema político, si no actúa, me parece que está mal. Ahora yo lo que digo, el 26... ¿Vos te parece que el sistema político va a actuar contra un funcionario público? Y bueno, digo, que vea la gente dónde estamos parados, porque o sea, acá el problema es que se lo cargamos... Nosotros tenemos dentro del... ¿Vos conocías ese caso, José? Sí, lo conocemos, y de hecho tuvo una sanción dentro del INAU. Una sanción, no fue despedido. O sea, 4 años usando vehículos oficiales para destinos indebidos y no lo despedís. Eso es lo que hay que corregir. Pero no es así como vos lo decís. Pero ¿cómo yo que respeto mucho la investigación que ha hecho vos, pero le erraste. No le erraste. Pero dejalo explicar. ¿Cómo considera que fue el No, fue una situación absolutamente irregular que no puede suceder, más allá de que ese funcionario tiene la responsabilidad de pero tener él usaba un orden. vehículo oficial para ir a una religión. Iba en un vehículo que él tiene que estar a la orden porque el era chofer era él. Seguro, y en el horario que estaba a la orden con el vehículo en su casa, iba con ese vehículo a un templo religioso. Y eso tuvo, a partir de esa investigación y la denuncia que se hizo, una investigación interna dentro del INAU que terminó con una sanción para el funcionario.
Pero, ¿Vos considerás que debería ser expulsado? Pero yo lo que digo, si durante 4 años... Pero no fue otro- Pero te estoy diciendo, Liber Trindade, que lo vi durante 4 años. Yo te dije, O sea, José López, que no fue durante 4 años. Pero digo, si yo lo vi y vos no, digo, dame un poquito de crédito. El 26 de agosto del año 2009 sale publicado en El País, por ejemplo. En la noche de la nostalgia, los funcionarios del INAU no concurrieron a concurrir a los centros. ¿Por qué? Sí. Porque los vehículos oficiales no lo pasaron a buscar. Ejemplo, te digo, no estoy diciendo que sea el mismo caso, pero digo, viste que siempre... ver una cosa con la otra. No, digo, o sea, un vehículo que está donde no debe... Digo, pero yo lo que te digo es que a un empleado público se lo sanciona, lo que te a iba a un decir privado es- se lo echa. Está bien, la pregunta que yo te hago, José, es Pero la déjame siguiente. decirte ¿Por qué esto. crees Pero déjame en esa decirte esto encuesta con de respecto equipo? a los si echan o no echan funcionarios públicos? Nosotros tenemos un delegado. Pero ustedes que como no echa funcionarios no pueden conferencia. hacer eso. No, No pueden echar o no echar. no, pero Eso lo hace la institución. lo que te quiero decir es esto. Nosotros, los trabajadores, el PICNT tiene un delegado en la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es una compañera nuestra de COFE. La Comisión Nacional de Servicio Civil es una comisión que trabaja en la órbita de la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde allí justamente lo que se trata son todas las destituciones de funcionarios que han cometido falta. No hay semana donde no haya un funcionario público destituido por haber cometido irregularidades graves. Y eso es así. Entonces, esto que se plantea muchas veces, que parece que es un mito que a los funcionarios públicos no lo echan, es una reverenda mentira. Hay que ir a la Oficina de Servicio Civil, de la misma manera que hace una investigación de 4 años para saber lo que hace un chofer del INAO, hay que ir a la Oficina de Servicio Civil, pedirle a la Comisión Nacional de Servicio Civil, porque eso está todo de alguna manera documentado, y preguntar cuántas instituciones hay en un año. En este caso Entonces, ustedes se van a sorprender porque esas cosas no las investigan. Investigan lo otro, lo que genera sensacionalismo, las cuestiones Es que hemos y aprendido, está bien. yo aprendí muy bien de lo que era en oposición. Bueno, o sea, ese es el gran tema. pero- Si yo Está bien, publico pero en este algo... caso no fue expulsado. No, en este caso no. ¿Por qué porque vos la falta crees tampoco que ameritar ha una caído- institución. ¿Por qué ha caído tanto la imagen del sindicalismo ante la opinión pública, José? Bueno, yo tengo una teoría que no sé si es absoluta, creo que no, porque cada cual tiene su verdad y la grande verdad o la verdad absoluta se compone de todas las verdades que cada uno pueda plantear. Nosotros creemos que, sobre todo en este último periodo, ha habido un direccionamiento por parte del Poder Ejecutivo, fundamentalmente desde la Presidencia de la República hacia abajo, donde se ha puesto como el eje del mal, sobre todo a los trabajadores del sector público. Eso, sumado a algunas medidas que se toman para reclamar legítimamente los derechos de los trabajadores, que son antipáticas hacia la sociedad, bueno, van generando, diríamos, una visión negativa de la sociedad en su conjunto sobre el movimiento sindical. Pero paradójicamente, de la misma manera que estas encuestas demuestran eso, y nosotros no cuestionamos las encuestas, que a veces también se equivocan, lo cierto es que dentro del movimiento sindical la afiliación de los trabajadores sigue creciendo. Entonces, es un elemento que también hay que tener en cuenta muchas veces. Entonces, evidentemente... ¿Vos crees que los trabajadores reconocen que el PIT-CNT realmente los defiende? Yo creo que sí, Porque fue explosivo el aumento de afiliaciones, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso también vino acompañado de la posibilidad de muchas leyes laborales que se han aprobado en este periodo, o en el periodo anterior de gobierno sobre todo, y en ese sentido se ha venido creciendo importantemente en la afiliación. Vos has definido, y todos acá han definido al gobierno del Frente como un gobierno de izquierda. Yo tengo mis dudas. Por lo menos lo que uno considera tradicionalmente ser de izquierda. Ahí está. Y acá, ¿por qué? Porque con el Frente Amplio en el gobierno, por ejemplo, la clase rica se ha vuelto mucho más rica. Y si la clase rica se ha vuelto más rica, quiere decir que el resto sobre más pobre. Ahora Nelson de la UAD pregunta, dice, ¿por qué ustedes creen que no pueden haber sindicalistas en el gobierno, pero sí pueden haber empresarios en el Parlamento? Digo, yo nunca dije esto. Pero, de todas maneras, creo que lo que uno critica es cómo se puede estar a los dos lados del mostrador a la misma vez. Perdón, pero el otro tema es el siguiente. Es yo, el trabajador en el rubro X, en el ramo X, ¿cómo me siento representado cuando veo que un dirigente sindical o otros dirigentes sindicales en otros lados van dejando sus puestos para meterse, digamos, quieren abreviar la carrera política vía el sindicato? Es el resultado que yo constato. Entonces digo, en mi gremio pasa lo mismo. Entonces empiezo a sentirme
por lo menos inquieto en cuanto a la representatividad y a la garantía de una defensa integral de... ¿Vos crees que ese es el pensamiento normal de los trabajadores? Yo Yo creo que los pienso- trabajadores piensan que el gremio lo que le tiene que conseguir no, es pero mejora salarial y protección laboral. Pienso que se erosiona la confianza. A mí me parece que eso es lo que por lo general piensan los trabajadores. Yo pienso que se erosiona la confianza, Tiene un porque nivel de dice, militancia Nula. ¿hasta qué punto este tipo me defiende en serio o hasta qué punto este tipo está haciendo esto para hacer una carrera política? ¿Vos tenés pretensiones o ilusión de hacer carrera política, José? No tengo partido político, ¿qué carrera política voy a hacer? O sea que no tenés caudillo ni nadie por quien pelear, diría. No. Estás como Claro, los blancos yo 1904. Yo hice una opción en determinado momento de mi vida, donde yo tenía una militancia activa dentro del Frente Amplio, y entendí que justamente por esto, por esta teoría o esta convicción que tengo que es difícil jugar con dos camisetas, entendí que me tenía que retirar de la militancia política. Por supuesto que sigo votando. Me parece muy valorable esa postura. Sigo apoyando las cosas que me parecen bien y criticando las cosas que me parecen mal, pero en definitiva no tengo una militancia política partidaria. Pero eso lo hago yo personalmente y tengo dentro de mi propia agrupación, en mi sindicato de base, compañeros que tienen opciones políticas y que militan en política partidaria. Entonces, yo no cuestiono eso, porque me parece que es absolutamente legítimo que los compañeros, porque uno no puede, todo el mundo no podemos pensar de la misma manera que pienso yo y tomar la opción que tomé yo. En este caso yo tengo varios compañeros de mi propia agrupación que tienen una militancia política partidaria activa y que yo lo respeto porque mientras ellos tengan una línea de acción dentro del sindicato, donde se mantenga la independencia de clase, donde se mantenga la autonomía, donde las cosas que se definan las definan los trabajadores y no los sectores partidarios, arriba con los compañeros, porque son trabajadores como Te cualquier estoy otro. adelantando que Libre va a ser candidato a diputado y muy probablemente a la intendencia. Imagínate si él fuera jerarca y vos dirigente sindical. Saltaría chico. Tendríamos unos líos bárbaros. Pero con mucho respeto. Pero está bárbaro, porque yo no pienso... Pero vos le meterías terribles paros, me imagino. No, Dialogamos, pero con un paro depende de atrás. las cosas que haga, porque eso también, viste, ahí también hay toda una mitología. Yo pagaría por ver como eso. que los paros se hacen en función de quién está enfrente. Y eso no es así. ¿Vos decís que no? No es así. Bueno, pero si fuera así, no habría la conflictividad que hay ahora con un gobierno de izquierda. 70% más, sí. Bueno, entonces no es así. Lo que pasa es que cada uno defiende los derechos. ¿Pero es un gobierno de izquierda o no es un gobierno de izquierda? Bueno, yo te digo, todo el mundo entiende que es un gobierno de izquierda. Desde mi punto de vista es un gobierno progresista, absolutamente policlasista, que no defiende los intereses de la izquierda tradicional con la cual yo me identifico. Te hago una, Pero te hago eso una- es lo que pienso te yo. hago una consultita sobre el sindicalismo que me parece importante. Ustedes obviamente predican sobre todos los derechos que tiene que tener el empleado, tanto público como privado, por supuesto, y me parece correcto la defensa, y de eso me pongo de tu Sos lado. sindicalista, La defensa, ¿qué querés que no, defienda? pero correcto. Pero ahora, ¿defienden las obligaciones, inculcan las obligaciones que tienen los empleados también? Porque viste que siempre uno siente que todo va para el lado del derecho. Ahora, en la obligación, cuando estamos hablando Pero en por algo la Mujica lo llamó construcción, hace un infantil. rato, por ejemplo, cuando cada vez crece más el costo, porque supuestamente el país crece, pero es muy difícil tener un empleado en obra, es muy difícil tenerlo en hora, es muy difícil que te venga cuando llueve, o sea, mil excusas, porque un funcionario no viene porque llueve, pero a una tienda tenés que ir porque llueve, o sea, es como... Que suerte que no nieva acá en Uruguay. No, ¿Vos pero... trabajaste en la función pública? A ver, no estoy Bueno, para nada con la pero- función pública. Bueno, está bien, pero esas cosas que vos decís, Sí. ¿de dónde se comprueban? Porque a nosotros si hay un funcionario que no va a trabajar Todos los días porque se llueve, comprueba, de todos los días, porque, a ver, el empresario mal visto, porque, a ver, primero, yo no creo que los buenos sean los empresarios, ni los malos, ni viceversa el empleado y el patrón. O sea, me parece que los dos tienen su rol, pero ahora, muchos empresarios hoy son rehenes, y pero eso es si real. un funcionario no viene a trabajar porque llueve, Sí. lo que tiene que hacer el jerarca es sancionarlo porque no viene a trabajar. Correcto, en el ámbito privado. Pero en el ámbito público o en el ámbito Te privado. estoy hablando te estoy llevando al área privada también, porque para mí el sindicalismo es un todo, ¿no es cierto? Bueno, Más allá que pero vos hayas yo lo venido que te digo- en representación lo que de... te ¿Vos considerás que los funcionarios públicos son privilegiados? No, yo estoy haciendo la comparación ahora en este momento del privado, que hoy el patrón que tan golpeado es, y acá no me pongo a defender el patrón,
Lo que sucede es que muchos de los patrones son rehenes de la situación. En un mercado que dicen que no hay funcionarios para trabajar, que es cierto, pero en realidad no hay funcionarios porque no quieren trabajar, no es porque el trabajo tampoco sobra. Hoy no tenés funcionarios, entonces a la larga sos rehén de poder aplicar o sea, si el tipo no viene tendrías que echarlo, pero se te generan los conflictos que hay en las obras, que porque se peleó con esto se te toman una obra. Hay mucha conflictividad, me parece que hay que Pero también... la conflictividad, mira, yo te voy a decir dos de los conflictos que hoy están, diríamos, más candentes. El conflicto de ANCAP y el conflicto de la salud pública. El de acá se terminó. Bueno, ya hay un preacuerdo, pero ¿por qué fue el conflicto de ANCAP? Acá el planteo es que porque, bueno, lo que se explicita hacia afuera es que una actitud absolutamente desmedida lo que hizo ANCAP en su momento, y en realidad nosotros tenemos la comprobación de que fue todo una, diríamos, una parafernalia política que se construyó ante un conflicto por varias cosas. La primera, el conflicto concretamente tenía que ver con razones de seguridad de trabajadores que trabajan en una cabina en el borde del agua, donde atracan los barcos para descargar el gas. Esa cabina tiene pérdidas en las mangueras del gas que se tiene que descargar, tiene una situación absolutamente precaria desde el punto de vista de la seguridad, y los compañeros hace más de 2 meses que venían planteando la solución a esa situación, y en este caso no por negligencia de las autoridades, sino muchas veces por la negligencia de la gerencia de los mandos medios, que muchas veces por no molestar a las autoridades o por buscar, diríamos, determinadas cuestiones de preventa, no terminan de solucionar estos problemas. Se genera un conflicto que después, bueno, tuvo todo lo que tuvo. Muchas ramificaciones. Muchas ramificaciones. Ese día que supuestamente el país se quedó sin combustible... Los funcionarios públicos de ANCAP, ¿cómo quedaron ante la opinión pública, bueno, de que era porque no querían descuentos? Bueno, ese día, bueno, nada que ver, porque los descuentos... Eso fue lo que se promocionó. Bueno, claro, esos descuentos que se le adjudicaron a los compañeros fue por un conflicto también por razones de seguridad que hubo en junio, donde también ese decreto que aplica esos descuentos es una cosa que no tiene... El decreto 401. Que ¿no? ustedes dijeron que era de Pacheco cuando en realidad era Tabaré Vázquez. Pero yo no dije que era de Pacheco, no, el decreto de Tabaré Vázquez. En la mesa sindical coordinadora sí lo dice. Bueno, pero es la mesa coordinadora, no me digan a mí, yo cambié. Pero vos me dijiste que era de un espíritu pachequito. No, la ley que se inspira este decreto es una ley del Pachecato. De la misma manera que la ley que plantea los decretos, el decreto de servicios esenciales, es una ley del Pachecato. Que pero nosotros cuestionamos que un gobierno que se dice izquierda utilice la herramienta de la derecha más rancia para sancionar a los trabajadores. No, el artículo era el decreto Vascato, digamos así. El decreto de Tabaré Vázquez. Lo firmó Tabaré Vázquez. Pero hay otros caminos, y hay la consulta, de no pero déjame terminar con esto del conflicto importante, ¿no? Del primer conflicto. Se genera todo eso, y el día que, el fin de semana, que prácticamente el país se quedó sin combustible, había una guardia gremial de los trabajadores de ANCAP dentro de la planta donde se distribuía, y no fue un solo camión a buscar el combustible. O sea que fue un problema de los camioneros. No fue un problema solo de los camioneros. Lo que sí hubo todo un aparataje donde se movieron muchos estamentos del país, porque todo acá es como Antón Pirulero, cada cual hace su juego. Entonces, todo hicieron de que la situación se generara lo que se generó, donde el gobierno tiene su responsabilidad, nosotros como trabajadores no nos quitamos la responsabilidad que nos compete, porque estábamos en el marco, como estaban los compañeros en el marco de una medida gremial, pero tenían la guardia gremial y no fueron ninguno de los camioneros a buscar el combustible. ¿Esa es la verdadera historia? Esa es la verdadera historia. Esa fue una por eso, sí, sin duda. Es más, ahora se dice que es un tema vinculado al tema de la reestructura y a la evaluación del desempeño de los trabajadores, cuando los trabajadores acá tienen, yo lo vi, un convenio firmado con la administración donde se define cómo se va a hacer la evaluación del desempeño de los trabajadores. Bien, lamentablemente estamos en hora, queda para charlar una hora más. Lamentablemente no puedo decirlo de salud pública, pero es un tema... Bueno, pero vas a estar invitado nuevamente para desarrollar más cosas, porque además muchísimos mensajes de la gente que no te podemos transmitir ninguno. Sí, déjame decirte muchas preguntas. En 30 segundos nomás. Nosotros vemos con mucha preocupación sobre todo lo que está pasando hoy, donde hay convocado para hoy
un ámbito de negociación colectiva donde supuestamente se le va a dar la respuesta a los trabajadores de lo que están planteando, y en el día de ayer el secretario de la Presidencia de la República ya dijo públicamente lo que supuestamente hay que decirle a los trabajadores hoy. ¿Qué tal? Eso evidentemente genera una situación compleja. Y desde el punto de vista de la visión de la población en general con estos conflictos, a nosotros nos llama poderosamente la atención cómo se cuestiona tanto un conflicto de los trabajadores de salud pública que quieren ganar más de 8.900 pesos, que es lo que ganan, y no se cuestiona de la misma manera cuando las grandes corporaciones médicas dicen que no van a operar más y dejan morir gente, o dicen que de alguna manera van a renunciar masivamente de los hospitales. El doctor Vázquez integra las grandes corporaciones médicas. Claro, por supuesto que lo integra. Bueno, nos tenemos que ir, yo apoyo totalmente el conflicto de los compañeros, ex compañeros de salud pública. Mañana, la doctora Graciela Bianchi, en estado de situación, denunciando el desastre de la salud pública de las 8:30 de la mañana, perdón, de la educación pública, de las 8:30 de la mañana acá en CX40 Radio Fénix. Chau. Diríamos, un desarrollo bastante importante que ha complicado la situación. Los compañeros que trabajan allí, en esos centros, de los cuales tenemos permanente contacto, nos dicen claramente los gurises que hoy hay en privación de libertad no son los mismos, ¿no?, de que hace 10 años, 12 años, no son los mismos que hace 3 años atrás. Los niveles 3 años ya hay una diferencia. Sí. Los niveles de violencia, todo el tema del consumo, de las adicciones, de cómo llegan los chiquilines adentro, de los servicios, los síndromes de abstinencia que se desarrollan en cada uno de los servicios, realmente complican mucho la situación, y quienes están al frente atendiendo, batallando día a día con los chiquilines, se les complica bastante, ¿no? Hoy, bueno, esta semana se ha aprobado las 250.000 firmas para este llamado a la baja de la imputabilidad. Por tanto, me parece que lo sustancial de este proyecto es ese centro de rehabilitación para menores infractores, ¿verdad? O sea, un verdadero centro. Eso no es parte de la solución, o sea, porque, a ver, desde el Frente Amplio se ha manejado, o se ha distorsionado la lectura de esto, porque que se van a meter presos con los mayores, lo he escuchado inclusive de legisladores importantes del Frente, decir que se va a mezclar a los adolescentes con los chorros grandes. ¿Y eso no va a ser así? Eso no va a ser así, a ver, ¿Cómo sabe que no va a ser así? un centro de rehabilitación específico para menores, se entiende que mayores no van a poder entrar. Bueno, no. Pero si se baja a 16 años, Liber, van a ser todos mayores de los 16 años. No, pero de 16 años en un centro de rehabilitación no es con tipos de 30. No, lo que dice la consulta popular esta que se va a desarrollar es claramente que se va a bajar la edad de imputabilidad de 16 años. Exacto. Por lo tanto, Creación, si no recuerdo mal, de un gobierno basista pensando en contener jóvenes y niños con problemas familiares. Luego, bueno, ha pasado el tiempo, la sociedad cambió muchísimo. Hoy ustedes en el INAU se enfrentan ante una situación, yo diría, lo más parecido a un drama cotidianamente, ¿no? En ese contexto, la presión que sufren ustedes como funcionarios debe ser terrible. bueno, es complicado, sí. El INAU es una institución muchas veces no tan conocida por el desarrollo que tiene, pero normalmente se conoce por las situaciones más complicadas que tiene el INAU en los servicios donde hay adolescentes con privación de libertad por haber cometido infracciones a la ley penal. Pero el INAU es una institución grande, ¿no? Tiene más de 4.700 trabajadores. Sí, recién decía el doctor Salaverry, el caso de ese Mercedes, Bueno, que mucha gente, la gente no conoce al INAU en ese rol, ¿no? Un caso bastante paradigmático, ¿no? Donde esa familia biológica que reclamaba a sus sobrinos y nietos, tiene hijos internados en el INAU porque no lo puede sostener, una cosa media paradójica, ¿no? Lo que hacía ver de que la situación en particular era bastante turbia y que podría llegar a haber algunos otros intereses en juego, que bueno, lo va a dirimir la justicia y que en definitiva allí se sabrá qué es lo que va a pasar. Pero el INAU es un servicio que tiene, bueno, el Estado, que atiende directa e indirectamente más de 70.000 niños. Más de 70.000. Más de 70.000 niños, muchos de ellos, la gran mayoría, por convenios con guarderías, por el Plan CAI, por convenios con asociaciones civiles, que son niños pequeños que tienen, diríamos, su primera atención en infancia en esa guardería, y después tiene, bueno,
a un adolescente a Hombre, partir de los 18 de 16 16 años, preso. lo van a imputar como un mayor. Como mayor, pero Por lo dentro, tanto, pero dentro de un centro de no, eso no rehabilitación lo dice. específico. Lo que dice es que tiene dice que haber dice creación de un centro de rehabilitación, Bueno, lo dice el texto dice expreso. el texto de la ley. Por supuesto que lo dice expreso. Lo dice creación de un, no para los de 16 años, sino para los Bueno, de pero a ver, teniendo todos los votos para hacer lo que corresponde, porque vos estás hablando Bueno, de pero periodos son de dos- 80. yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el... Ya queda claro que vos no apoyás eso. No, para nada. Pero, estamos de acuerdo. claro, pero yo me parece que está bien la discusión. Ahora, el texto expresamente habla de la creación de un centro de rehabilitación Pero en específico para realidad eso menores. es una pantalla que se le... Pero la pantalla es todo, o sea, pero la A ver pantalla si- es si todo. podemos entendernos. Sí. En realidad, el INAU, ahora a partir de la ley de la creación del CIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, todo eso otro, sin ser la baja en la edad de imputabilidad, ya está resuelto en la ley de la creación del CIRPA. ¿Qué es el Es CIRPA? más, el CIRPA es Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Es lo mismo que antes se llamó el INTER, que era el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, pero que ahora se le cambia el nombre, se le da otra estructura. ¿Y por qué vos no crees que es bueno este proyecto? ¿Cuál? El de bajar la edad de la imputabilidad. Bueno, porque nosotros estamos convencidos que la salida para los adolescentes infractores no pasa por más represión, sino que tiene que ver con otros caminos de salida que hoy se están desarrollando y que realmente han dado muestras claras de que por ahí está la cosa para poder de alguna manera reinsertar a estos jóvenes nuevamente en el mundo del trabajo. Nosotros ¿Y cuáles son normalmente- esas muestras claras, por ejemplo? Bueno, por ejemplo- Sacando el asesinato de la pasiva y de todos los episodios que hemos tenido de violencia en aumento. A Miguel, ver, vos uno- apoyás el proyecto Pero por ese. supuesto, recorro los barrios, hablo todos los días con malandras, o sea, todas las noches con pastabaceros, o sea, sé cuál es la realidad. Es cero Los servicios oficiales del INAU desparramados por todo el país. El INAU está en todos los departamentos, en la mayoría de las localidades de cada uno de los departamentos. Y bueno, lamentablemente, normalmente se conoce por la situación de los adolescentes infractores, que bueno, evidentemente es un tema bastante complicado, pero que en definitiva ha habido de un tiempo a esta parte un cambio importante en la gestión, que bueno, que esperamos que nosotros por lo menos estamos muy esperanzados en que esto pueda seguir por el carril que se venía transitando de buscar, de seguir encontrando más soluciones, aunque nos preocupa un poco las situaciones que han estado pasando en los últimos días, donde nuevamente hay una inestabilidad, donde los problemas de gestión se hacen sentir de nuevo, y donde en una bomba de tiempo como es un lugar donde cada vez hay más gurises en privación de libertad, no tenemos la construcción de nuevas plazas y se siente la falta de personal, eso hace todo un combo que es muy probable que si no se soluciona o no se buscan soluciones rápidas, pueda explotar nuevamente en cualquier momento. Claro, ustedes actúan sobre las consecuencias de ese drama social. Las causas ustedes las padecen como cualquiera que padece ese ambiente, ¿no es así? Sí, En tu total. caso, ¿vos de qué año sos funcionario? Yo entré en el año 89 al INAU. O sea, llevas 23 años. 23 años. En 23 años has visto pasar 2 o 3 generaciones, para hablarlo así en términos Sí, más de o menos, tiempo. sí. ¿El proceso ha empeorado o ha mejorado en estos 23 años que vos llevas ahí? Bueno, depende, no todo es absoluto en el INAU, ¿no? Hay cosas que han mejorado mucho, otras que, bueno, se vienen manteniendo o arrastrando desde hace mucho tiempo, y hay otras que cada vez son más complicadas. Este tema de los adolescentes infractores es un tema que ha tenido un... Uruguay. Ya está, lo dijimos, en los estudios centrales, José Lorenzo López, o más conocido públicamente como José Lo López, un hombre nativo de la zona de Porongos, Santísima Trinidad de los Porongos, la capital de Flores, donde tengo muchos Te amigos. acercás y se... Muchos amigos allá. Recuerdo que lo conocí a José Lo en un glorioso partido, semifinales del Campeonato del Interior hace 2 o 3 años atrás entre Artigas y Flores. Creo que finalmente Flores nos eliminó de esa semifinal, me parece, y él estaba ahí comentando un partido de Se fútbol. te cayó. Y ahí nos conocimos, si no recuerdo mal, José Lo, así que también sos comentarista de fútbol. Mira, ¿no? sí. ¿El Wander de Ortega? No, la selección. Y funcionamos, sí, también en el periodismo deportivo ahí medio amateur, pero también despuntando un poco una actividad que nos gusta mucho. ¿De qué cuadro sos hincha? Bueno, el más grande de Peñarol. Y en Entiendo. Flores soy de un cuadro muy pequeño que hay allá, que es Cerro, del cual, aunque no parezca, jugué en algún momento. Que eres un aguerrido marcador de punta, me imagino. No, un centro forward. Centro, joven.
Sí. Y te levantaban centro de la derecha y de la izquierda, así, indistintamente. Ah, sí, los centros viste, que hay que cabecear. Los cabeceaban de todos lados. De todos lados. Los dos grandes allá son Independiente y el Porongo. Independiente y Porongo, sí. Yo soy más simpatizante de Independiente porque mis hijos juegan ahí. Ajá. Y bueno, por supuesto conocemos que Porongo es un cuadro bastante conocido también. Llegó a ser campeón del interior, ¿no? Sí, en varias oportunidades jugó ¿Independiente también? una liguilla a nivel profesional. Porongo, Hasta un torneo internacional, y creo. un torneo internacional, sí. No sé, pero Bueno, creo que fue el era un primer cuadro cuadro, duro. Sí, primer cuadro del interior que jugó en un campeonato internacional, me parece. sí, sí. Bueno, pero no es para eso que te invitamos. La gente acá te conoce públicamente como uno de los dirigentes más visibles a nivel mediático, especialmente del sindicato, de los sindicatos del Estado y del INAU. El INAU fue una